Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla informal. Hoy estoy hablando con Álvaro Peña, un experto absoluto de link building, de EAT, de SEO en general. Y bueno, en la charla vais a ver que profundizamos mucho en lo que es el link building. Le hago una serie de preguntas que creo que os van a gustar bastante, ¿vale? Que disipamos bastantes dudas de muchas cuestiones y vais a ver que ambos tenemos un enfoque muy estratégico y muy de negocio del que es la compra del lado. Por otro lado, también tocamos el tema del EAT, algo que cada vez está más en auge con la llegada de la IA, y de hecho os recuerdo que este próximo miércoles día 22 por la tarde tenemos el evento nichero más grande de la historia que hemos hecho nunca, ¿vale? Álvaro va a ser ponente y os va a hablar justamente de esto, del tema del EAT, ¿vale? Así que apuntaros por aquí al grupo de Telegram que tenemos, donde podréis tener acceso al evento y mucho más. Cada día estamos compartiendo píldoras súper interesantes, como ya sabéis que lo vengo diciendo en todos los últimos vídeos. Vale, también tocamos temas de inteligencia artificial y de otras cuestiones, y al inicio de la charla, lo vais a ver ahora de seguida, él nos cuenta, pues bueno, le rasco un poquito yo de qué empresas tiene, qué proyectos ha montado, y me quedo absolutamente loco al enterarme de que llega a mover incluso 8 millones de visitas. Pero no al mes, al día, ¿vale? O sea, una locura. Ha montado proyectos muy tochos, luego los ha vendido, en fin, me ha dejado absolutamente sorprendido. Así que nada más, quedaros en la charla porque os va a gustar muchísimo. Dentro vídeo. Pues muy buenas, Álvaro, bienvenido, muy feliz de que estés aquí con todos nosotros. Y para los que no te conozcan, si quieres primero lo típico de toda entrevista, la típica pregunta que da rabia, cuéntanos un poquito pues quién eres, a qué te dedicas y tus, digamos, áreas de especialización, en qué consideras que eres más bueno. Muy bien. Lo primero de todo, agradecerte el hecho de poder estar aquí un ratito compartiendo con toda tu audiencia, o sea que encantado de estar un rato. Y nada, para quien no me conozca, pues mi nombre es Álvaro Peña, soy el cofundador y director de SEO y ahora también de la parte de IA de eSocial Web, que es nuestra agencia de marketing online, que hacemos SEO, CRO, analítica, PPC y alguna cosita más. Y luego aparte tenemos otra empresa de proyectos propios que se llama Virality Media, donde creamos diferentes proyectos, y el último que hemos creado es una startup que abrimos hace un par de años, que es una herramienta de link building y reputación online que se llama Grower, y ahí hago de CMO de esa herramienta. Que bueno, básicamente hacemos un poco de todo todos. ¿De CMO que sería, Álvaro, como el CEO, el que diriges un poco el proyecto? No, sería más bien la parte de difusión del proyecto y... Vale. Un poco más toda esa parte de difusión, aunque realmente entramos en producto, entramos en desarrollo, entramos en todo, ¿no? Pero como hay que dividir un poco las tareas de cada uno, pues claro, la parte de líneas poco más de difusión. Muy bien, muy bien. O sea, estas dos empresas, ¿tienes alguna más? Tengo más empresas, sí, pero bueno, que tengan sentido para la parte online y demás, tengo. Ok, por curiosidad, ¿las otras en qué sectores son? Sin entrar mucho en detalle. Tengo una empresa más que es un tema de telecomunicaciones. Ajá, ok. Y de las tres, a nivel de volumen de facturación, ¿cómo las ordenas? Y si nos puedes dar una horquilla. Pues ahora mismo, sí, más o menos. De hecho, hay cuentas públicas, creo. En eSocial debemos estar en una facturación de 1,5 billones al año, más o menos. En Grower, por ahí. De hecho, ya casi hace sorpaso dentro de poco. 1,5 millones más o menos de facturación anual. Wow. Y la otra empresa que tenemos, pues yo creo que está en torno al 1 millón de euros. Ok. Brutal. Con eSocial Web más o menos me lo imaginaba porque sé que es una agencia muy top. Con Grower sí que me has dejado bastante loco, ¿eh? No me imagino que movíais tanto, tío. Es que en Grower tenemos clientes bastante grandes. O sea, al final nuestro enfoque ha sido siempre intentar coger clientes que sean más grandes, que puedas ofrecer un producto de más calidad y entonces no ir tanto a proyecto más pequeñito que también damos, sí. O sea, también lo hacemos y también creo que damos un buen servicio ahí, pero nuestro enfoque siempre está un poco más en intentar, bueno, ya con eSocial tenemos clientes más grandes, pues seguir esa línea de actuación. Buenísimo. ¿Todo a nivel nacional o también fuera? No, tenemos tanto en eSocial como en Grower, tenemos clientes a nivel internacional y yo que sé, así que sean conocidas. Empezamos a trabajar ahora con Abacus, trabajamos con Mercado Libre, por ejemplo, las dos empresas, no sé, marcas de ropa grandes, están con La Vanguardia, con Softonic, con... Joder, ya ves.
o No. Dios, o sea, hay empresas bastante guays. Muy potente, muy bien. Y dentro de lo que es el área online, aparte de estas dos empresas, a nivel más personal, o aunque sea con algún socio, ¿tienes algún proyecto, no vamos a decir nicho, porque no creo que estés tú en esas ahora mismo, pero Sí. algún proyecto, un portal así que moneticéis de alguna forma, ya sea con publicidad, afiliación, leads o de algún tipo? ¿Tienes alguna cosita? Nosotros abrimos Viral y Vivendi hace como 7 años o algo así, ¿vale? Y nuestra idea era un poco eso, coger los proyectos de nicho que nos hacíamos un poco más a título personal, que eran, pues, más eso, ir montando proyectos, ir monetizándolos y demás, pero lo queríamos hacer de una forma un poco más profesional, o sea, invertir recursos ahí, invertir equipo, meter un poco más todo esto. Y entonces salió con esa idea y ahí empezamos a montar proyectos. Ahí sí que montábamos webs de AdSense, de afiliados, de diferentes tipos de monetización. Siempre nos ha gustado, sí que es verdad, montar proyectos en los que Google no estuviera. Te explico. Proyectos en los que para Google no fue un sector interesante. Porque si tú te metes en un sector en el que Google va a sacar dinero, tarde o temprano te lo va a notar, ¿vale? Entonces, siempre hemos intentado pensar en sectores que no fueran interesantes para Google. O sea, un ejemplo, el sector adulto. Ahí Google no se va a meter nunca, jamás. Vale. No está dentro de su línea de negocio ni va a estar. Entonces, no es que no te va a lanzar un proyecto, no te va a lanzar unas snippets, no te va... Entonces, es un proyecto que puede tener un recorrido más largo, ¿no? Entiendo. Pues, en esa línea de pensamiento, intentar trabajar sectores en los que no fueran tan apetecibles para las grandes empresas o para, en este caso, que no te los fuera a matar Google de una forma. Claro, pero entonces es tocar sectores un poco turbios, vamos a decir, o... No te creas, he puesto ese ejemplo porque podría ser el ejemplo más claro, pero puede haber de todo tipo. Es simplemente intentar ver las líneas de negocio de Google y ver en cuáles no tiene sentido para ellos, por lo que sé. Vale. Entonces, yo qué sé, ahora mismo no se me ocurren muchos sectores, pero por no destapar cosas, porque básicamente desde que empezamos hemos hecho, creo que 3 exits, ¿vale? 3 ventas de proyectos. Cogimos proyectos, los levantamos y una vez que estaban en un nivel importante, los vendimos, ¿vale? Y entonces, pues, por no decir los sectores que hemos hecho y hemos claro, lógico. Pues que no sé, pero vamos, básicamente montamos un grupo de proyectos de temas de audiovisuales. Esos los vendimos hace como 5 años o algo así a una empresa portuguesa. Y después de eso montamos un portal de clasificados también, que también vendimos a los 3 años, creo que lo lanzamos en México, lo levantamos, lo pusimos como segundo portal de referencia en México y luego lo lanzamos en España y después de eso lo vendimos. ¿Y qué más? Hemos vendido otro más que ese... No puedo decir mucho porque si no se destapa y ese que hemos vendido más recientemente y no puedo contar. Y por tener una idea más o menos del volumen de tráfico o el volumen, digamos, de ingresos mensual... El primero era una red de webs y era mucho tráfico. Estamos hablando de 8 millones de visitas al día, creo. ¿Al día? Al día, sí. 8 millones al día. 8 millones. Joder, qué locura. Entre todos. Ya. Eran webs de todo el mundo, ¿eh? Teníamos proyectos en todo el mundo. Vale. Teníamos en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en LATAM, casi todos los países. Eran una red de proyectos bastante grande. Vamos, ese era el volumen más o menos que teníamos de tráfico en esos primeros proyectos. El segundo tenía menos volumen, pero era una parte más transaccional, entonces era más interesante por la parte de la componente. Lógico. Bueno, me imagino que las cifras económicas de las que hablamos también serán astronómicas, porque con 8 millones de visitas al día... Bueno, afortunadamente me he podido comprar la casa por esa venta. O sea, toma ya, qué bueno, tío. Fue bien la cosa. Brutal, muy bueno. Vale, me encanta. Digamos, de estos proyectos que habéis vendido, entonces, el modelo de monetización normalmente, ¿que era con publicidad o...? Dependía mucho del proyecto. Nosotros hemos intentado siempre no depender solo de una vía de monetización. Vale. Entonces, hacíamos acuerdos con marcas, con influencers, vendíamos infoproductos, vendíamos tráfico también. En las de tráfico, por ejemplo, vendíamos tráfico. Hubo un momento que hicimos bastante tema de pop-ups, que hubo un pico y ahí se hizo bastante.
Luego en la segunda parte pues vendíamos banners de posiciones en el portal de clasificados, con lo cual el modelo de negocio era totalmente diferente porque aprovechabas el tráfico que tenías en los diferentes verticales que tenía la página de clasificados, y entonces ibas vendiendo posiciones. Entiendo. Y esto con un poco de todo. O sea, son proyectos bastante gordos, ¿no? O sea, para hacernos una idea, cualquiera de estos proyectos, que a nivel de tiempo, ¿cuánto tiempo os lleva levantar un proyecto así y cuántos recursos económicos vais a enchufar para montar un monstruo así? Vale, pues mira, nosotros siempre hemos empezado, o sea, siempre todo lo que hemos montado lo hemos montado a pulmón. O sea, metiendo nosotros horas y dedicación y recursos propios. Empezamos con los proyectos, la red que te contaba de proyectos de alto tráfico. Esa lo empezamos montando en los WordPress súper sencillos, que lo podría montar cualquiera. Vale. Y lo empezamos a levantar hasta que tuvo, pues no sé, 300, 400, 500.000 visitas al día, un proyecto, algo así. Y ahí ya empezamos a meter más recursos, un desarrollador, unas plantillas propias, un poco más de... Claro. Pero vamos, que tampoco estoy hablando de una locura, de una plantilla de 2.000 euros. Pero no es como que desde el día 1 ya teníais ahí un super No. equipazo trabajando, le habéis metido muchas... Joder, tío, pues tiene... Hemos metido muchas horas. O sea, al final lo que hemos metido son muchas horas. Mi socio y yo en los primeros años, o sea, yo recuerdo de estar currando de lunes a domingo 12 horas al día sin ningún problema. Y eso durante 2 o 3 años seguidos sin parar. O sea, hemos metido muchas. Y luego, afortunadamente, es que ya cuando vas creciendo, pues vas metiendo equipo y ya es otra cosa. Al principio, cuando empezamos, éramos 3 personas en Isocial y ahora estamos 30 y pico. Entonces, claro, cambia la cosa. No es lo mismo los recursos que destinas a una cosa o a otra. Igual que en Brower. Brower ahora mismo no sé cuántos estamos, 8 o 9. Entonces, también es verdad que nosotros entre los socios tenemos roles diferentes que son muy complementarios. O sea, por un lado, pues mi socio Arnau, que lleva toda la parte de analítica, de CRO, de optimización de venta y tal, y además es súper estructurado con los procesos, las tareas y todo. Yo soy muy caótico, pero soy muy ingenioso. Entonces, cada vez que hay algo nuevo, pues me lo invento, doy ideas, monto un proyecto nuevo, entonces nos compenetramos muy bien, porque él todo mi nube de ideas que aparecen de todos lados, él las organiza, las pone en carga, reparte las tareas, organiza todo, le da sentido, porque yo si no abriría un proyecto cada día. No, es que no, vamos a hacer entrenamientos en eso y tal. Luego mi otro socio, Javi, es una persona que lleva trabajando en banca 50 años, tiene 40 y pico. Entonces toda la parte económica de pagos, de gestión de procesos, toda la optimización de procesos la ha llevado ahí. Marc, por ejemplo, en la parte de desarrollo, Marc Ortolá es el que se ha montado Brower él solo, se le ha picado entero y lo ha hecho y lo sigue haciendo entero. Entonces hemos conseguido unir una serie de perfiles que se complementan muy bien y que nos podemos repartir muy bien las tareas. Entonces es fácil, cuando encuentras un buen equipo es fácil. Es la clave, totalmente. Bueno, me encanta, tío, todo lo que cuentas es brutal. No, sabía que seguro que manejabas proyectos grandes y demás, pero las cifras que dices, tío, me impactan bastante, o sea, que muy bueno. Y yo creo que lo mejor, hay muchas veces que nos quedamos en las cifras, yo creo que lo mejor es la calidad de vida y el entorno que estamos montando. O sea, hay una de las cosas, a mí es que personalmente el dinero no me interesa. Entonces, lo único que iba buscando desde el primer momento que abrí las empresas es poder trabajar a gusto en algo y haciendo lo que me apetece. El levantarme por la mañana y no decir qué coñazo que me tengo que poner a trabajar, sino hostia, es que bien que voy a investigar algo nuevo, que voy a inventar algo nuevo, que voy a hablar con el equipo y vamos a estar haciendo algo, que tengo un equipo al lado que disfruta haciendo lo que hace. Es como una aventura, no una obligación, ¿no? Es un disfrute. Correcto. Sí. Y yo creo que es la forma de que salgan bien las cosas. O sea, cuando tú estás trabajando con alguien y no le apetece hacer lo que está haciendo, es que hay algo que no estás haciendo bien. Entonces, eso, el poder... Sí, lo que pasa es que también has de tener olfato para el negocio y saber cubrir una necesidad realmente donde haya mercado, ¿no? Porque si no, tú puedes ser un apasionado de algo, pero si realmente nadie te lo va a comprar... Total. Pero aparte de eso, al final acabas montando muchas cosas que no funcionan. O sea, el emprendedor es 90% error y un 10% que funciona. Luego ya vas perfeccionando las ramas donde quieres trabajar y lo que vas montando. Y nosotros al principio montamos tropecientos mil proyectos y nos funcionó uno. Y luego ya poco a poco pues montas uno y te funciona. ¿Vale? Ya vas puliendo un poco más. Pero sí, todo eso con un buen equipo, con un buen ecosistema al lado, siempre es más fácil y es más agradable, sobre todo. Muy bien, muy bueno. ¿Y para este año qué planes tienes así o para un futuro en qué estás así más centrado?
Pues mira, ahora estamos con la asepsia a tope, creciendo con clientes grandes, porque ya el equipo está muy maduro. Todos los profesionales que tenemos son profesionales que ya llevan bastante tiempo con nosotros, que ya tenemos un nivel bastante alto, entonces ya vamos cogiendo clientes cada vez más grandes y eso se agradece también porque puedes hacer más cosas, Claro. tienes proyectos más interesantes, ¿no? Coger proyectos, yo no sé, en Mercado Libre son cientos de millones de URLs, es que es una locura. Entonces, yo qué sé, coges proyectos que de otra forma nunca habrías conseguido hacerlo. Entonces, eso también te ayuda entre tener tus propios proyectos, que puedes montar cosas muy guays, pero lo que nunca vas a coger es una empresa que factura 1.000 millones al año, ¿vale? Entonces, cogerla con una agencia, pues te da un expertise y otra serie de visiones que son muy interesantes. Y también supongo para retener el talento es necesario ese tipo de proyectos, ¿no? Para tener a la gente estimulada y decir, oye, es que esto solo lo vais a poder hacer aquí. Correcto. Claro. Yo creo que ahí, nosotros, por ejemplo, yo eso siempre se lo digo antes de coger a alguien en el equipo, lo primero que digo es, nosotros no somos los que más pagamos, porque nuestro modelo de negocio no va en ganar mucho dinero, va en pasárnoslo bien y en reinvertir prácticamente todo lo que vamos ganando. Entonces, nuestra idea es seguir ampliando equipos, seguir mejorando las condiciones de todo el equipo, seguir invirtiendo en montar algo con lo que nos sintamos a gusto y eso sí, vas a aprender una barbaridad, porque en el equipo hay gente muy pro, hay gente de diferentes perfiles, intentamos hacer todos los jueves, por ejemplo, hacemos formaciones internas, pues llega alguien del departamento de CRO y explica algo, alguien del departamento de SEO y explica la última novedad. Hoy que hoy es jueves, hoy viene, me parece, una persona de Fitnin a hablar con nosotros y a contarnos cosas. Hace poco ha venido de Mil Anuncios. O sea, intentamos enriquecer todo el equipo con diferentes experiencias y formas de hacer de otras empresas para que nos vaya enriqueciendo como profesionales y como personas muchas veces. Mola mogollón esta idea, me gusta mucho. Está muy guay. Está muy guay. Hombre, tienes a la gente más motivada, más enchufada, ¿no? O sea, está muy bien, muy bien. Qué bueno. Sí. Vamos a ver, ya te digo que hay mucha gente en el equipo que trabaja por lo que aprende y por lo bien que se lo pasa. O sea, hay gente en mi equipo que son nicheros que ganan 10.000 pavos al mes y tienen un sueldo de 2.000 y pico, 3.000 euros y trabajan por lo bien que se lo pasan y por lo que aprenden. O sea, qué que guay, es me da ganas de ir a trabajar contigo, tío. Qué bueno, Álvaro. Muy guay. Vale, mira, pues nada, ya la gente creo que ya te puede ubicar mejor, ya sabe un poquito con quién estábamos hablando ahora. Y mira, si quieres, tú vas a participar de aquí a poquito en un evento que estamos preparando para el día 22, un evento nichero que va a venir gente muy top, entre ellos estás tú. Si quieres, cuéntanos un poquito para la gente que quizás no se haya enterado de este evento, de qué nos vas a hablar este día, previamente. Vale, pues nada, quiero tocar temas de AT y creo que es uno de los temas que más está ahora mismo en auge, sobre todo ahora con todo el tema de la IA, el peligro que hay de la desinformación. Correcto. Y no solo ahora, sino todo lo que hemos vivido con la pandemia, todas las noticias que han ido saliendo que impactaban directamente en la salud de las personas. Es un tema que Google ya lleva muchos años intentando solventar. Quizá ahora con tema pandemia y con tema inteligencia artificial va a ser uno de los puntos que estén más candentes, porque una empresa como OpenAI le da lo mismo arrojar información falsa, pero Google no se puede permitir esos lujos. Claro. Entonces, creo que es un tema que es muy interesante. Y luego seguir tocando lo que a mí me gusta, que es el link building, que es otro de los puntos también muy importantes, mezclarlo también con EAT y mezclarlo con negocio, mezclarlo un poco con todo. Claro, cuando hablamos de EAT, hablamos simplemente de que detrás de un contenido ha de haber una figura de autoridad que firma ese contenido y ya está, o el EAT engloba más cosas, como pueda ser, pues yo que sé, que Google vea que tu proyecto tiene búsquedas de marca, que Google vea que tienes un cierto perfil de enlaces, un recorrido en el tiempo, que tienes distintas fuentes de tráfico social o de otros tipos. ¿Todo eso entraría dentro del marco EAT? O porque a veces hablamos de EAT y solo se encasilla en que aparezca ahí un autor con sus redes sociales. Bueno, yo creo que es que se ha quedado un poco en lo básico, ¿no? Del EAT. Oye, ponemos un perfil de autor y ya tengo hecho el EAT. No, va mucho más allá. O sea, tenemos que tener, evidentemente, o una entidad de empresa
una o varias entidades de personas detrás de los proyectos, que se vea que hay un conocimiento y que hay una trayectoria detrás de ese contenido que estás generando y de eso que estás transmitiendo. Y no va solo de tu página web, o sea, ese contenido tiene que estar en otras webs. O sea, si tú eres un profesional de un sector, vas a hablar en otras webs, vas a hablar en otros podcasts, vas a aparecer en otras redes sociales, claro. Que no sea tu perfil. Entonces todo eso está dentro. Hay que tener en cuenta que el EAT no es un factor de posicionamiento, son un conjunto de buenas prácticas, ¿vale? Es un conjunto de acciones que van en pro de dar una mayor credibilidad a la marca y con ello al contenido que estás generando, a lo que estás compartiendo. Entonces, si va mucho más allá del calcetín claro. de autor, tienes que evaluar evidentemente la calidad del contenido que generas, quién genera ese contenido. Si no solo eres tú, sino que invitas a otras personas, pues esas personas también tienen su autoridad, su reconocimiento y su credibilidad dentro de este sector. ¿A quién estás invitando? Si te invitan a ti en otros sitios, ¿dónde te están invitando? ¿Cómo te están invitando? Entonces, todo eso al final genera un conjunto de buenas prácticas, ¿no? de buenas conexiones que vas generando entre las diferentes entidades, que le dan un empaque a ese contenido y le da una fiabilidad a lo que se está haciendo. Claro, ya no es algo que se trabaje de un día para otro, es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, porque si se hace bien, tiene que ser algo real, ¿no? No hay como que intentar hackear nada, es simplemente construir algo real, ¿no? Y que detrás haya alguien que de verdad está metido en materia. Sí, o sea, yo en las clases que he hecho de AT, ya en alguna de ellas he contado una parte de Black Hat dentro de AT, de cómo he simulado esa entidad, ese tipo de cosas, pero creo que es algo, o sea, simplemente lo he hecho por el ámbito didáctico, por saber qué se podía hacer, cómo se podía hacer y hasta cuándo, ¿no? Pero no tiene sentido, o sea, a largo plazo no tiene sentido, porque una persona falsa no vas a estar actualizando sus redes sociales, publicando en sitios, o sea, tardas más en generar un perfil falso que en hacerlo bien, ¿vale? Claro. Simplemente por entender que se puede hacer. Entonces, todo ese tipo de acciones tira mucho del sentido común. O sea, si tú eres un experto, si tú tienes una empresa y eres experto en un tema, pues simplemente expon tu grado de conocimiento, tu experiencia, pues ese control que tienes sobre el tema, ¿no? Pues exponlo en el contenido que tienes en tu página, exponlo en tus redes sociales, exponlo en páginas de terceros, exponlo en otras webs que además generen enlaces que vayan hacia tu web y te referencien. Da una visión que más allá del SEO, a mí me gusta siempre ver el EAT fuera del SEO, que creo que es como mejor se ve. O sea, tú tienes una empresa. Si no pensaras en SEO, si no pensaras en todos los factores en SEO y demás, si alguien lo viera y buscara sobre ti en Google y hiciera un análisis, que al final es lo que hacen los quality raters. Un quality rater, cuando le dan un tipo de búsqueda, lo que hace es buscarlo en Google y ver si esa persona tiene referencias, si aparece por algún sitio, si tienes un knowledge panel, si ha publicado en algún lado. O sea, es real, o sea, bueno, parece real y con ello nos acercamos a que sea real, ¿no? Pues entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, pues nos acercaremos mucho más a lo que tiene Nofia dentro de API. Totalmente, buenísimo. Pues eso, chicos, chicas, tema súper interesante. Álvaro ahí nos dará unas pinceladas, tampoco profundizaremos muchísimo porque la idea es que dure como una media hora o algo así la charla, pero es un tema que está muy en auge con el tema de la IA y todo esto. Así que estará muy chulo. Y luego, como dices, en Mentoría SEO también participas a nivel de masterclass sobre link building, que en este caso van a ser 2 en vez de una, ¿verdad? La hemos partido en 2 para que no esté ahí tan mega concentrado. Sí. Pero si no les explotaba la cabeza a los alumnos, tanto valor en... Bueno, al final yo creo que durante mucho tiempo se ha hablado mucho del link building como en el paso de autoridad de un sitio para otro. Y ya hace mucho tiempo que el link building lo trabajamos de forma diferente, ¿no? Que le damos más una visión de negocio. Entonces mi idea es seguir promoviendo esa forma de hacer link building. Ese link building para generar relaciones, para enviar tráfico que genere ventas, o sea, que no sea simplemente un enlace porque está en 2 páginas relacionadas, sino porque el público objetivo que hay detrás de esa página te puede aportar visitas, te puede aportar valor, te puede naturalizar esos enlaces, porque un enlace que no hace clic nadie no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque un enlace está hecho para que vayan de un punto A a un punto B. Si no va a nadie, ¿para qué lo quieres? ¿Qué naturalidad? Entonces, bueno, pues seguir en esa línea de pensamiento y también cómo te puede generar un negocio, porque un enlace o una publicación externa
ahí puedes meter un WhatsApp, puedes meter un email, puedes meter, o sea, hay muchas formas de generar negocio a través de esas Claro. publicaciones. Entonces, darle una vuelta un poco a todo eso. Me encanta y comparto 100% esta filosofía. No siempre es tan fácil de aplicar, hay casos que sí, hay casos que no, desde la perspectiva del nichero, ¿no? Hablo ahora, es un poco nuestro target ahora mismo. Porque yo que sé, una web de afiliación se me hace muy fácil de imaginar. Yo en Casa del Masaje, sabes que con Grover lo he hecho, pues yo que sé, veo un artículo que está moviendo tráfico en una web, cómo aliviar el dolor de empeine por no sé qué, y ya sé que mi target son deportistas, que le duele el pie y que si le dirijo a un artículo de los mejores masajeadores de pies, es perfecto. O sea, es el enlace ideal porque me estoy dirigiendo a gente que lo va a ver y que van a hacer clic y que me van a comprar en mayor o menor medida. Ok, pero hay otros proyectos, por ejemplo, que nosotros en Mentoría SEO atacamos, nichos que llamamos call to click, ¿no? De Google AdSense, que tienen un alto CTR, pues yo qué sé, desde un trámite, una descarga, cosas de este tipo que dices, hostia, aquí hacer un link building con este enfoque de negocio no es tan fácil a veces. No es tan fácil porque ya de entrada seleccionar medios afines cuesta un poco. Entonces, bueno, ahí en estos casos a veces yo sigo tirando del viejo link building, un poquito de transmisión de autoridad, pero siempre intentando elegir medios con buenas métricas, medios saludables. Sí, cuesta, no es fácil, dependiendo del sector hay que ser muy ingenioso y lo mismo irte a temas que hayan sido tendencia y jugar con otro tipo de cosas. Entonces, o sea, depende del sector, hay que darle vueltas. Evidentemente, en temas como trámites, pues es complicado generar publicaciones, pero se podría pensar en, o sea, así a bote pronto, se me ocurriría hacer algún tipo de chatbot que respondiera a dudas sobre las publicaciones y que fidelizara y mandaras a ciertas páginas. O sea, al final es darle una vuelta de tuerca a no hacer lo mismo que hace todo el mundo, ¿no? El intentar aportar algo. Ahora con la IA se pueden generar chatbots en base al contenido de tu página, por ejemplo. Entonces, que resolviera las principales dudas o darle un documento sobre una normativa específica en que te responda dudas sobre esa normativa y que la responda directamente en una landing. Y sobre eso le podemos mandar a algún sitio y responder directamente, o incluso mezclar con anuncios y darle alguna respuesta. Entonces, bueno, iré a San, y el tema es tener las ideas en el momento y ver la mejor forma de monetizar, ¿no? Claro. Si no, lo que tú has dicho también con tendencias, pues igual yo que sé. Ahora, por ejemplo, que tenemos, ¿no?, un nicho en Argentina, ¿no?, que sé que hace poco este mes han renovado por completo las fechas, la manera de gestionar este tipo de ayudas y demás. Oye, pues aprovecha que los medios ahora, esto está en auge, claro, y ahí sí que puede tener un sentido, ¿no?, un enlace. Claro, al final un medio generalista argentino que va a hablar sobre cómo ha cambiado todo eso, pues explicar un poco qué ha pasado y referenciar a tu página como una que es donde está toda la información, por ejemplo, pues es un punto perfecto, claro. Muy bien. Vale, pues si quieres, Álvaro, vamos a entrar un poquito en materia con link building. Tengo aquí algunas 5 o 6 preguntillas, que sé que es lo típico que mucha gente se pregunta, a ver si conseguimos traer un poquito de luz sobre este asunto. Lo primero de todo es una pregunta que te diría, tú, sinceramente, ¿crees que el link building es caro? O sea, ¿realmente a día de hoy sigue teniendo sentido comprar enlaces? Obviamente depende del proyecto, es una pregunta muy amplia, pero vamos a acotarla. Por ejemplo, una persona que quiere empezar a generar ingresos online, ¿crees que tiene sentido que al principio se enfoque mucho en comprar enlaces, o tú te enfocarías más al principio en crear muchas webs, crear muchos contenidos, y cuando veas lo que funciona, entonces meterle link building a esos proyectos? Vale. Yo te digo, para mí un proyecto, o sea, me gusta pensarlo como un coche. Yo tengo un coche y para mí el link building es la gasolina. O sea, si tengo un coche y no le he acabado y no le he puesto las 4 ruedas, da igual que le meta 200.000 litros de gasolina, que eso no se va a mover. O sea, yo creo que lo importante primero es tener un buen page, tener bien cubiertas todas las intenciones de búsqueda de las keywords que quiero trabajar, tener bien documentados todos los contenidos, que le aporte un contenido de valor al usuario que sea diferencial y que tenga un producto que vaya a vender. Y el link building al final lo que va a hacer es maximizar el alcance de ese proyecto. O sea, tú si lanzas un proyecto puede ser el mejor proyecto del mundo, que si no lo visita nadie no te vale para nada. Entonces, el link building lo que hace es dotar de autoridad a ese proyecto para que Google entienda que tiene referencias externas y que tiene fuerza dentro del SEO, y entonces le da más visibilidad. Esa visibilidad hará que subas hasta los primeros resultados. ¿Qué pasa? Eso se ve súper fácil. Cuando tú coges una URL
y te la dispara y te lo pone en los primeros resultados, si tú no cumples la intención de búsqueda, da igual que eso le metas 5.000 millones de euros, que es que no va a posicionar y vas a estar subiendo, cayendo, porque le vas a meter fuerza, lo va a intentar otra vez y va a caer. Entonces yo creo que es súper importante el que el contenido de esa página aporte exactamente lo que necesita el usuario. Entonces, lo primero que haría, no invertir ni un duro hasta que no tenga un buen producto hecho, ¿vale? Antes, hace, no sé, 6, 7, 8 años, podíamos montar una web que hablara de cualquier cosa, que le metías enlaces y posicionaba. Y podía ser la mierda más grande del mundo. Y entonces ahí lo rankeaba entre los primeros resultados porque tenía autoridad. A día de hoy no, a día de hoy tenemos que tener un buen producto. De hecho, hay casos en los que webs con pocos enlaces, pero de bastante calidad, responden algo que no responde otra web y están en los primeros resultados. Temas, esto lo comento que salió con el equipo y nos llamó mucho la atención. Un tema de préstamos, ¿vale? Había una web que estaba rankeando en préstamos y no tenía prácticamente enlaces. O sea, me parece que tenía 5, 6, 7 enlaces, la URL específica. Eran bastante buenos, pero eran muy pocos. Y los otros tenían cientos de enlaces. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que la gente cuando buscaba pedir un préstamo, todas las webs les denegaban los préstamos. Sin embargo, las limitaciones que tenían para acceder a un préstamo eran muy bajas. ¿Vale? Entonces, siempre daba préstamos. ¿Qué hacía con eso? Que cumpliera la intención de búsqueda, porque el usuario que necesitaba un préstamo, pese a que no tenía buenas condiciones, se lo daban y entonces no tenían que volver otra vez a Google a volver a buscar el resultado. Todo eso a lo mejor hacían el famoso pogo sticking hasta que llegaban a esta. Correcto, y esta. Correcto. O el número de usuarios que cumplían su intención de búsqueda porque no tenían buenas condiciones para pedir los préstamos, pues iban saltando de una a otra hasta que encontraban la menos limitante. Y esta era la menos limitante de todas y rankeaba súper bien. Entonces, con ese ejemplo se ve muy claro. Si tú devuelves exactamente lo que necesita el usuario, vas a necesitar mucha menos inversión en el team building y va a funcionar mejor. Entonces, lo primero y principal es tener un buen producto. Luego ya depende mucho del sector. Hay sectores en los que evidentemente no te vale solo con tener un buen producto. O sea, si nos vamos a viajes, por ejemplo, ahí vas a tener que invertir un buen dinero porque en Nacer te va a estar dando un buen servicio y aparte va a tener unas buenas referencias. Entonces depende mucho del sector. Pero en sectores de nicho, haz un buen producto y luego consigue unos enlaces que sean buenos de calidad. ¿Me voy a gastar 200 euros en 27 enlaces? No, porque es mierda la mitad de ellos. Gástatelo en 3 y detrás 3 enlaces medianamente decentes que te empujan un poco y entonces ya seguirás generando un poco esa rueda que se hace con un buen contenido y unos buenos enlaces. Coincido plenamente. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Y Álvaro, una vez tú haces una cierta inversión en link building, pero a mí algo que me cuesta bastante es llegar a medir el retorno de la inversión. Se me hace extremadamente complicado porque ¿cómo aíslas la causalidad? Yo escucho mucho, ¿no? No, es que le tiré 3 enlaces y el proyecto ha subido. Y digo, a ver, hijo de mi alma, ¿tú cómo sabes que ha sido por los enlaces? Puede haber sido por muchas cosas. Google es cambiante, la competencia también. O a lo mejor es producto de una cosa que hiciste hace 3 meses y no tiene nada que ver con el enlace. O hubiera subido igual, le hubieras tirado, ¿no? Es difícil, ¿no? De medir esto. Es muy difícil. De hecho, para mí es imposible. O sea, yo no he intentado analizar con cientos de proyectos diferentes y es que Google hay actualizaciones cada mes y pico, 2 meses. Tienes factores de posicionamiento infinitos. Claro. Y además es que no dependes, lo complicado del SEO es que no depende solo de ti, dependes de todo lo que hacen todos los competidores. Entonces, claro, hay tanto nivel de incertidumbre, tanto grado de incertidumbre, que atribuirlo a un solo factor es muy complicado. Es muy complicado. Y tienes muchas posibilidades de equivocarte. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú cuando vas haciendo ciertas acciones te vas dando cuenta de lo que funciona mejor o peor dentro de tu sector. Y con eso vas tomando decisiones en base a eso. Pero te mueves un poco por sensaciones, por resoluciones que vas haciendo y cambios que vas aplicando. Entonces, decir, he metido un enlace y ha subido. Nosotros intentamos, o sea, de hecho en Grower nos planteamos el hecho de decir, podemos atribuir el crecimiento de una URL al impacto de un enlace. Y lo que hacíamos era, cogíamos las posiciones medias de Google Search Console de las keywords que estábamos trabajando, las traqueábamos a lo largo del tiempo, mirábamos las visitas, hacíamos una serie de cosas, pero es que luego dices, vale, me sale que sí, ¿vale? Y las acciones que hemos hecho, en un 80 y pico %, me sale que tenemos un impacto positivo. Pero es real. O sea, porque es que cada web es un mundo.
y cómo, o sea, simplemente con el enlazado interno de una página, si no sabemos ni realmente cómo Google mide el enlazado interno, cómo se están distribuyendo esos enlaces, y luego aparte cómo están visitando las webs, la mayoría de los casos no tenemos datos de las webs que estamos viendo, no tenemos datos analíticos de qué es lo que están haciendo, cómo está interactuando el usuario, no tenemos capturas, o sea, no tenemos flujos de movimiento de los usuarios, si están cumpliendo o no la intención de búsqueda, o sea, nos faltan muchísimos datos. Es muy difícil atribuir a un único factor el resultado, más allá de que de repente un día, por lo que sea, hay un pico de tráfico orgánico, o sea, de tráfico social o de cualquier cosa, y te dispara los rankings, y lo mismo se ha dado en el mismo periodo, es que hay tantos factores que es de forma 100% objetiva, yo creo que también es imposible de medir. Lo que sí creo es lo que tú dices, ¿no? Que a base de muchas webs, muchos escenarios distintos, tú acabas viendo que a ciertas URLs que las potencias, pues existe una correlación positiva entre invierto en link building, tiende a mejorar los rankings, y supongo que en base a eso es como un acto de confianza, ¿no? O sea, tampoco es como un poco fe a ciegas, pero no a ciegas, porque tú ves que realmente por tu experiencia esas acciones suelen traer un impacto positivo. Ya está, te quedas con eso y sabes que sigue funcionando. Correcto, pero es que lo mismo te podría decir de poner un H1, de poner un title, de hacer una arquitectura como la, o sea, al final es que en SEO son tantas cosas, son tantos más unos que van sumando en las diferentes acciones que vamos haciendo, que es muy difícil atribuirlo. Bueno, tenemos que tener claro que hay unos básicos en SEO que debemos ir cubriendo, y posiblemente en la mayoría de los sectores el link building sea uno de ellos. Entonces tenemos que, en función de las inversiones que vamos haciendo y los resultados, pues ir viendo si debemos añadir más, añadir menos, o qué es lo que debemos ir haciendo. También a mí depende mucho del sector, pero el link building, por ejemplo, intento que genere dinero de por sí. O sea, si yo hago los primeros enlaces, intento que esos enlaces me estén generando dinero para hacer los siguientes enlaces. Lo que hablábamos antes, ¿no? Hago una publicación en un sitio, y si en ese sitio estoy vendiendo algo, pues que ese enlace me ayude a vender y me paguen las siguientes acciones que voy a hacer en buscar el retorno, no solo buscar pues que me transmita un cierto page rank, sino que intentar generar negocio. De esa forma ya te quedas como más tranquilo incluso al comprar los enlaces, porque por lo menos me ayude más o menos a rankear, sé que son enlaces que tienen sentido porque van a traer visitas cualificadas o lo que sea. Sí. También es verdad que hay veces, por ejemplo, hicimos un experimento con Servando, con Google, que nos pasó un proyecto y dijo, mira, yo llevo sin tocar este proyecto un año y pico y no le he hecho nada, empezar a meterle enlaces y vemos resultados. Y entonces, ves, en este tipo de acciones sí que lo puedes ver mejor, ¿no? Porque no lo has tocado, no has hecho absolutamente nada, estaba además súper plano el proyecto, no había hecho nada. Y le empezamos a meter enlaces y el proyecto empezó a subir en todas las URLs que le habíamos metido enlaces. Entonces ahí sí que lo puedes ver, o sí que lo puedes asignar de una forma más clara. Pero cuando tú empiezas un proyecto que haces 1000 acciones diferentes, es extremadamente complejo. Efectivamente, sí, muy interesante. Vale, una pregunta muy habitual que se hace la gente, Álvaro, es ¿cuándo empiezo a tirar los primeros enlaces? Yo te puedo decir un poquito lo que suelo hacer, que hablé hace no mucho con Luis Duato y me dijo que hacía algo parecido. Es el concepto ráfagas de enlace, ¿no? Que es... Por ejemplo, yo creo un proyecto nuevo y al cabo de X tiempo, no sé decirte, a lo mejor al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, depende. Yo suelo ya empezar con los primeros enlaces, pero nada, muy poquito, en plan, a lo mejor un enlace al mes o así, ¿no? O 2, y lo voy incrementando poco a poco. Y esta ráfaga suele durar 4 o 6 meses. Y lo hago con el objetivo de pushear un poquito el proyecto en sus inicios para intentar salir lo antes posible de este sandbox supuesto, ¿no? Luego el proyecto coge una inercia, va subiendo hasta que quizás se estabiliza y llegados a ese punto, que puede ser al cabo de 6 meses o un año, digo, vale, ahora que, como ha pasado con Casa del Masaje, ha subido, se está más o menos estabilizando, voy a volver a pushearlo, pero ahora en esta ocasión ya de forma más estratégica, a las URLs que veo que mejor me están funcionando. Y de nuevo a una ráfaga de 4 o 6 meses con enlace. ¿Esto cómo lo ves? ¿Crees que es correcto? ¿Le das otro enfoque? Vale, para mí, o sea, teóricamente tiene mucho sentido, porque al final un proyecto nuevo que no conoce nadie, ¿quién lo va a enlazar? O sea, si nadie lo conoce, es muy difícil que consigas enlaces. Lo que pasa es que depende mucho de cómo trabajas el proyecto. Yo, por ejemplo, en el Sound the Beach de hace unos años, fui por una presentación y le mandamos un proyecto me parece que en 6 meses, creo que fueron 100.000 visitas al día, y empezamos a meterle tráfico desde el día 1, ¿vale? Entonces, el día 1 empezamos a meter, pues no sé si 5.000 visitas diarias de Facebook Ads,
y llegamos a estabilizarlo más o menos en 10.000 durante el primer mes. ¿Qué pasa? Que ese proyecto ya tenía tráfico, ya tenía usuarios, ya estaban generando señales, ya. Entonces, ¿qué hice? Empezar el link building desde el día 1. ¿Por qué? Porque ya era natural. O sea, ese proyecto ya estaba generando visitas. Entonces, yo creo que depende mucho de la casuística. A mí me gusta trabajar así los proyectos, depende del volumen de proyecto, ¿vale? Pero este proyecto, por ejemplo, que tenía un constante de tráfico inyectado desde diferentes fuentes, ya tenía señales. O sea, yo creo que Google lo que pasa es que necesita entender qué hay dentro de ese contenido, qué experiencia tienen los usuarios. Por eso necesita un recorrido y necesita unos meses, porque tiene que empezar a recoger datos. Claro. Pero si tú esos datos se los inyectas en una semana, pues entonces ya puedes empezar a hacer el link building en una semana. Es justificable que haya enlaces. Claro. O una startup que sale y de repente empieza a aparecer en medios de comunicación, pues le puedes hacer link building desde el minuto 1. Porque ya hay gente que la está viendo, o tienes una campaña de televisión o de radio o de lo que sea, pues ya está trayendo un tráfico, ya está teniendo un conocimiento de marca, ya hay gente detrás. Entonces depende mucho del proyecto. A mí personalmente, yo hace mucho que no abro, bueno, mucho, un par de años quizá, que no abro proyectos de este tipo, pero el último que abrí, que fue exactamente eso, en el que llevamos al Son the Beach, lo que me gusta es inyectar tráfico de otros canales, de email, de Facebook, de TikTok, de donde sea. Entonces ya empieza a coger una serie de señales y entonces ya puedo agilizar mucho más los tiempos. Ya ese sandbox que comentabas tú, que para mí es, de hecho, tengo gente que ha hablado con Google, dice que no lo llaman sandbox, lo llaman de otra forma, pero como que limitan el crecimiento de un proyecto, porque es normal, no es normal. Y te acaba de salir y de repente se dispara y lo pongas en primeras posiciones. Tienen que evaluarlo, ¿vale? Tienen que saber cómo está eso. Entonces, gracias al tráfico te saltas ese sandbox, ¿vale? Esos primeros datos, porque lo que haces es inyectarle muchas más visitas, muchas más señales para que Google entienda qué hay detrás de ese proyecto y entonces ya te lo pueda valorar más. Entonces, en la metodología que tú me estás contando, para mí tiene mucho sentido. Un proyecto que no lo ve nadie, no mandarle enlaces no tiene mucha coherencia, ¿vale? Pero un proyecto ya tiene un empaque, que le estás mandando tráfico social o que ya hay otra marca detrás. Yo que sé, nosotros, por ejemplo, cuando abrimos Grower, ya teníamos social web, ya teníamos todo ese bagaje y gente que nos conocía, ya se acercaba a Grower. Entonces no era un proyecto que naciera de cero como tal. Entonces ya sí se podía empezar a hacer enlaces desde el minuto 1 porque ya tenía algo detrás, ¿vale? Entonces depende mucho del proyecto. Pero lo que me estás diciendo tiene toda la lógica del mundo. Un proyecto que no conoce nadie, te esperas un poco a que empiece a traccionar, a que empiece a acelerar algo, le empiezas a meter algún enlace, empieza a subir y luego ya le metes más chicha porque también vas a tener más ingresos y vas a poder reinvertir. Correcto. Me gusta mucho la idea esta de acompañar los inicios de un proyecto y inyectarle tráfico inducido por otras vías, ¿no? Como pueda ser Publi o lo que sea, para acelerar el proyecto y también para que se justifique la adquisición de esos enlaces y a los ojos de Google sea más creíble todo. Me mola. Nunca lo he hecho, si te digo la verdad, pero me parece muy interesante y seguro que el proyecto empieza a subir antes. Se dispara mucho más rápido. Eso lo vimos nosotros. Claro, afortunadamente hemos montado proyectos de mucho tráfico, hemos podido jugar mucho con el tráfico, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacíamos era balancear tráfico de unos proyectos a otros. O sea, montabas un proyecto nuevo y de repente le inyectabas 15, 20, 80.000 visitas al día a ese proyecto, ¿vale? De la noche a la mañana. Entonces, claro, ese proyecto en nada de tiempo, o sea, en lo que un proyecto normal nada más salir podías tardar 3 meses, ese proyecto en un mes lo estabas levantando. Entonces hemos podido jugar mucho con ese tipo de cosas y al final vas puliendo un poco y vas viendo el impacto que tiene el tráfico. Eso hay mucha discusión con SEOs. Con Lino, por ejemplo, lo he hablado muchas veces, ¿no? Que no cree que el tráfico impacte, pero yo creo que es todo lo que trae ese tráfico. O sea, si tú entras en un proyecto y estás metiendo visitas, lo que hablamos al principio, ¿no? Si ese proyecto está bien, si es un buen producto, ese usuario volverá, con lo cual ya tienes visitas recurrentes. Al volver estar cumpliendo las necesidades. Google está viendo que estás cumpliendo las necesidades de esas intenciones de búsqueda. Aparte, esos usuarios se van a ir a Google y van a buscar tu marca, porque ya te han visto en algún momento. Entonces, vas generando búsquedas de marca, vas generando usuarios recurrentes, vas generando una serie de señales que denotan a Google que esa empresa no acaba de nacer de la nada, o si ha nacido de la nada, tiene algo interesante detrás, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado siempre muy bien todo lo que es adquisición de tráfico. Muy bueno, muy interesante. Vale, vamos a ir acelerando, que me está pasando volando la charla, tío. Ya llevamos más de 40 minutos y vamos. Bueno, en fin, y seré selectivo con las preguntas, Álvaro.
Mira, Bien. muy rápido. Top 3 o top 5 factores a la hora de elegir un buen medio. Un buen medio. Vale. A mí, lo que más, o sea, el factor más determinante para mí sería que ranqueen las keywords que a mí me interesan, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es el primer concepto que intenté transmitir al equipo cuando montamos Grower. Claro. Si un proyecto rankea para las keywords que a mí me interesan, es que Google ya está haciendo que pase todos los filtros de ese proyecto. O sea, cuando tú empiezas a rankear un proyecto, ¿qué pasa? Que para poder rankearlo, pues vas a tener que pasar unos estándares de autoridad, de contenido, de EAT, vas a tener que pasar una serie de factores. Si un proyecto ya está rankeando por eso, ya sabes que es un enlace de calidad seguro, porque Claro. Google ya está entendiendo que para tu sector le permite posicionar. Entonces, para mí eso es algo súper importante. Entonces, que un proyecto es porque dices que esté en mi misma temática, evidentemente, ¿vale? Pero si damos un punto más, si tiene una afinidad por rankeo, eso le va a dar un valor más grande, ¿no? Entonces, Sería para afinidad y tráfico, las dos juntas. Correcto. Claro, pero afinidad y tráfico, si ya es con las keywords, es que está totalmente vinculado, ¿no? Está capturando tráfico de las keywords que a mí me interesa. O sea, ojos de Google es un competidor mío que me está enlazando. O sea, Sí, sí. ¿qué más quiero? ¿Vale? Sí, sí. Entonces, es un enlace que le da mucho valor. Por eso Grower funciona como funciona, que es dame un listado de keywords y en base a esas keywords voy a hacer una mezcolanza, voy a ampliar esa terminología y te voy a dar los dominios que tienen afinidad de ranqueo de esas temáticas, de esos términos, de esos contenidos. Entonces, para mí ese es el factor más importante. Y me da igual que sea una web de billones de visitas o de decenas de visitas. Porque si realmente rankea por lo que yo quiero, es que es un enlace que me va a aportar calidad. Porque Claro. ya está pasando los filtros. Entonces, eso por un lado. Luego también que tenga cierto histórico ese proyecto y que no haya tenido penalizaciones o que no haya estado afectado. Eso también creo que es bastante importante. Hay que tener en cuenta también que no me vale simplemente con mirar la gráfica de Ahrefs si ha subido y ha bajado, porque lo mismo, estaba posicionando por keywords que tenían un alto tráfico, las ha perdido y ha bajado. ¿Está penalizado? No, ha perdido esas keywords. Ya. No le ha pasado. ¿Vale? O ha perdido las keywords, o sea, a la que Google ha ido especializando todos los proyectos. Antes podía rankear webs de multitemáticas y cada vez es más difícil. Cada vez son proyectos o nichos de una temática determinada. Entonces, hay veces que dices, ostras, ha tenido una bajada, pero porque tenía un contenido muy genérico y realmente solo le está dejando posicionar sobre lo que tiene una mejor calidad de contenido. Y lo mismo, esa calidad de contenido es de tu topic. Y dices, es que ha tenido una bajada. Claro, pero a ti no te afecta, te va bien igualmente. Mi topic está rankeando muy bien. Entonces, aún así ese enlace me sigue interesando, ¿vale? Sí. Y dices, no, pero es que mira qué bajada ha tenido, pero es que me da igual. Porque es que estaba rankeando por un montón de cosas que no eran... que no debería estar rankeando. Claro, hay que ir un paso más allá de ver la gráfica, es lo que quieres decir. Exacto. O sea, la gráfica te viene bien para hacerte una idea, pero luego sobre eso hay que profundizar. Si sabes que la gráfica va como un tiro todo el rato, pues no te vas a poner. Bueno, aún así a mí me gusta mirar los resultados y mirar las keywords. Sacamos un informe anual de Grower del año pasado. Y una de las cosas que publicamos para intentar fomentar un poco la transparencia y que se sepan las técnicas que usan la gente que vende enlaces, es que hay ciertas webs que lo que se dedican es a posicionar keywords que tienen mucho volumen de tráfico, con eso hinchan las gráficas y luego te venden los enlaces. Eso no me interesa a mí. O sea, no me interesa tener ese tipo de medios. Entiendo. Que de repente posicionen por torrent, por las típicas keywords que te disparan, ¿vale? Entiendo. Y de repente es un proyecto generalista que tiene 10 keywords que le traen un tráfico que te cagas, que en la gráfica va como un tiro, pero esa web no vale para nada. Es un poco ver la distribución del tráfico, ¿no? De cómo lo adquiere. Claro. Exacto. Eso en Ahrefs te vienes a URLs por tráfico y ves dónde se van distribuyendo. Y entonces ahí lo ves. Y si dices, hostias, va como un tiro, tiene un montón de tráfico, ya, pero la keyword 1 es una marca, la keyword 2 es el torrent, la keyword 3 es una descarga de no sé qué, y son 4 URLs lo que le está disparando de tráfico y todo lo demás es basura. Pues eso creo que también es importante. Y luego perfiles de enlaces, pues eso, que no esté llenos de spam y cosas así. Creo que el tema del OBL, ¿no? Que lo tenéis también en Grower, por ejemplo. Sí, a mí el OBL, o sea, lo he puesto porque la mayoría de los SEOs se fijan mucho en el OBL. Yo me sirve como me sirven las métricas de Ahrefs, de la autoridad y demás, para hacer una idea. Pero realmente el OBL es muy relativo porque
es número de enlaces, pero el número de enlaces ¿dónde? O sea, no es lo mismo que los enlaces salgan todos de la portada o que salgan de la página más interna del final de la web, ¿vale? Depende mucho de dónde estén esos enlaces. Me aporta valor y creo que es una información que cuando estás revisando en bulk te ayuda a hacerte una idea, pero también hay que revisar un poco eso y a dónde están enlazando, porque hay muchas veces que dices, bueno, tiene un buen URL, vale, pero ¿dónde van esos enlaces? Porque lo mismo tiene un buen URL, pero empiezas a mirar los cybertext hacia dónde está enlazando y quieres comprar Viagra, casino online, no sé qué, con la mitad de los bancos son comprar algo, que está claro que está vendiendo. Si todos los bancos salientes que tienes son comprar naranjas, comprar, yo qué sé, alquilar motocicletas y no sé qué, está vendiendo enlaces. Digamos, lo usarías como primer filtro quizás, pero luego de nuevo irías un paso más allá, analizarías los ancos de los enlaces externos que sean más o menos naturales. Correcto. Le daría una vuelta un poco a eso, ¿no? Porque está bien que tenga pocos enlaces salientes, pero está bien también que sean lo más naturales posibles. Claro, porque si tiene pocos dentro de eso, pero son todos muy claramente vendibles, tampoco me interesa, ¿vale? Prefiero que tenga muchos más, pero que sean naturales, porque es que al final enlazar esta herramienta es algo natural y es algo que deberíamos hacer todas las webs. Entonces, si son enlaces que de repente uno va al gobierno, otro va al ayuntamiento de no sé qué, otro va a una web específica. No hay ningún problema. Claro, ¿qué más hacen? Que tenga todos esos enlaces. Si están contextualizados y le aporta valor al usuario. Estoy de acuerdo. Sí, a veces nos quedamos un poco en la superficie, yo creo, en el análisis de medios, quizás por escasez de tiempo, pero sí. Total. Sí, es verdad. Yo creo que los SEOs estamos muy hechos a lo cuantitativo, ¿no? Tiene una autoridad de tanto, tiene un OBL de tanto, tiene una gráfica de tanto, ¿no? Y con eso ya me quedo tranquilo. Pues creo que hay que arrastrar un poco más esa superficie e ir un poco a lo que realmente tiene chicha, que esos son los datos que están detrás de esas métricas aproximadas. Buenísimo. Álvaro, tú sabes que hay una función en Grover que a mí me gusta muchísimo, que es la de comprar un enlace en un post ya existente. ¿Por qué? Porque desde el día 1 ya, si es un artículo que mueve tráfico, me puede traer tráfico y me gusta mucho. Pero te quería preguntar pros y contras entre comprar un post nuevo o comprar un enlace en un post ya existente. ¿Cuál de las dos te gusta más y por qué? A ver, a mí me gusta mezclar las dos opciones. ¿Qué pasa? Que al final, si haces todo el rato el mismo tipo de enlaces, estás generando patrones. O sea, nosotros tenemos clientes que únicamente compran enlaces de inserción. Pero sí que es verdad que son clientes más grandes que ya tienen otro tipo de enlaces y esos los usan porque saben lo que tú estás comentando. Que les traen un tráfico, que ya tienen posiciones, que ya no sé qué. Entonces yo creo que hay que mezclar un poco ese tipo de enlaces. ¿Esos enlaces son buenos? Sí, son muy buenos porque ya están rankeando, ya tienen tráfico, ya tienen un público objetivo que está interesado en lo que se está generando. Entonces esos enlaces están muy bien. ¿Qué pasa? Que si tú todos los enlaces los generas así, no es natural. No es natural que siempre que te pongan un enlace sea desde un contenido que ya está generado y que nunca te generen un enlace nuevo. Entonces a mí me gusta hacer un mix de las dos partes, ¿no? Oye, pongo enlaces nuevos que generen contenidos nuevos, que abran nuevos topics y por otro lado cojo otras publicaciones que ya están rankeando y que me referencien. Entonces hago un mix. También en lo que hablábamos de conseguir que el link building genere beneficios desde el punto 1, esos enlaces funcionan muy bien, porque el primer enlace que lanzas, si ya te está trayendo tráfico, ya estás recuperando parte de esa inversión o incluso más de lo que estás invirtiendo. Entonces hay que jugar un poco con eso, cada caso es un mundo. A mí me gusta mezclarlos también, suelo alternarlos. Sí, y porque a nivel de transmisión de autoridad, es un poco el link building old school, vamos a decir. ¿Los posts nuevos entiendo que transmiten más fuerza por el hecho de estar publicados en portada o no necesariamente? Hombre, si están en portada, sí. O sea, quiero decirte, si lo estás publicando al final en el PageRank, se va a dividir. Hay un concepto que es el dumping factor, que es cada salto que haces de una URL a otra, vas perdiendo un grado de fuerza de ese enlace. Entonces, todos los enlaces, cuanto más cercanos estén a la portada, más fuerza van a tener. Entonces, si es nuevo y aparece entre los primeros resultados, pues va a tener más fuerza de base. ¿Vale? Luego ya se irá bajando y demás. Pero es que hay veces que los enlaces insertados están en un widget o están en una sección. A mí me ha pasado. Sí. Con lo cual están enlazados también, están ganando mucha fuerza. Por eso me comentaba que hay que ir un poco más allá, ¿no? Que es decir, vale, este enlace tiene 2 años, ¿vale? Pero es que como es de los más vistos, están en el widget de más vistos. Oye, como está en una categoría que realmente es contenido evergreen, pues no se va actualizando como la que es contenido diario. Y entonces sigue estando mucho más cerca de la portada. Entonces, o sea, hay que verlo un poco más en detalle. Muy bueno, muy bien. En resumen sería como combinar las dos. Me gusta, muy bien. Vale, de Grover, como ya más o menos
has comentado un poco el mecanismo, ¿no? Que al final es, pues que te... Bueno, lo he hablado muchas veces, ¿no? Pero tú das de alta tu proyecto, metes una serie de keywords relevantes para tu proyecto y en base a eso Grower tiene mecanismos para traerte los medios más afines que rankean para esas keywords y tal. Me parece brutal, ¿vale? Creo que es lo que más los diferencia. Pero me consta que me comunicaste hace no mucho por privado que estáis preparando una novedad, una bomba ahí. Si quieres contarnos un poco. Vale, pues nada, te cuento un poco. Creo que una de las grandes limitaciones que tenemos con todos los... con todas las herramientas o incluso las plataformas de compra de enlaces es que nos ata a tener que estar en esas herramientas para poder tener resultados. Entonces hay muchas veces que tú estás haciendo tu análisis de perfiles de enlaces o estás en tu herramienta favorita de análisis, en Ahrefs, en SEMrush, en Sixtrix, en Majestic, en la que tú quieras, y encuentras algo interesante, lo tienes que coger, te tienes que ir a la plataforma o a la herramienta, tienes que revisarlo y tienes todos. O simplemente estás analizando intenciones de búsqueda, estás dentro de Google, estás buscando resultados y dices, hostia, estos dominios, ahora me los tengo que copiar, los tengo que exportar, tengo que irme. Entonces nosotros lo que hemos intentado es integrar Grower dentro de toda la experiencia de prospección de TeamVid, ¿vale? Entonces hemos lanzado un add-on para Google Chrome que lo que hace es integrarse dentro de Google y dentro de Ahrefs, Majestic, Sixtrix y SEMrush, de tal forma que cuando tú estés haciendo el análisis de los perfiles de enlaces, te salgan los dominios que están en Grower y los que no están que puedes pedir. ¿Vale? Entonces tú vas navegando. De hecho, si quieres, si puedo compartir pantalla. Sí, prueba a ver si te deja. En principio hay un botón que dice Share aquí. El add-on sería este de aquí, ¿vale? Que no puedes activar o desactivar para cuando estés trabajando. Como veis aquí, lo puedes usar en Google, en Ahrefs, en SEMrush, en Sixtrix y en Majestic, aunque vamos a sacar dentro de poco una V2 que puedes meter aquí más webs, con lo cual se podría usar en diferentes dominios, ¿vale? Y entonces voy a poner aquí grower.com, ¿vale? Y entonces yo lo que haría es irme a los enlaces o a los dominios de referencia. Y el add-on lo que haría es analizar todos los dominios que hay aquí. A ver si recarga. Vale, aquí se ve. Analizaría todos los dominios y me dice cuáles de estos dominios están ya dentro de Grower o cuáles podría pedir. Entonces, cuando yo hago un análisis, imaginaros que aquí yo digo, oye, pues a mí solo me interesan los enlaces de UFollow que tengan más de 100 visitas y yo que sé, alguna cosa más. Y bueno, yo creo que en principio con esto estaría bien, ¿vale? Entonces yo podría hacer filtros sobre enlaces sobre perfiles de enlaces de competidores, por ejemplo, ver cuáles de esos dominios podrían serme interesantes para adquirir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿ves? Pues por ejemplo, de este perfil de enlaces ya está disponible en Grower y lo podría añadir a mi proyecto. Este también. Entonces, me saldría un listado de todos los dominios que están en Grower y que puedo conseguir. Y en la base de datos de Grower, no en los medios que te sugiere Grower, ¿no? O sea, correcto. Esto tiraría contra toda la base de datos de Grower. Qué buena. ¿Vale? Contra los 27.000 medios que tenemos ahora mismo. Ok. Vale. Entonces aquí simplemente añadirías al proyecto. Bueno, habría que loguearse aquí con el que sea. En este no sé si tengo. Bueno, no sé qué cuenta tengo aquí abierta, no quiero enseñar ahora nada que no no te preocupes, pero se entiende la idea, que en un clic lo añades a tu proyecto. Eso es, en un clic lo añadirías, seleccionarías el proyecto y ya lo añadirías. Y en caso de que no lo tengamos, sale una campanita y entonces le das y te avisa cuando nosotros contactaríamos con este medio y te avisaría cuando este medio estuviera disponible en nuestra base. Genial. Y esto lo puedes usar, he abierto Ahrefs porque es la herramienta que más uso, ¿vale? Pero lo puedes usar en SEMrush, en donde tú quieras. Entonces, yo qué sé. Dime alguna keyword que pueda ser... Sí, te gasta el masaje. ¿Cómo aliviar el dolor de espalda? El invento. Aliviar el dolor de espalda. Vale, pues entonces tú aquí ya sabes que estos proyectos, o sea, que estos dominios son interesantes para tu proyecto porque están posicionando por todo esto, ¿no? Pues entonces aquí saldría, si en algún caso podemos tener, en este caso, pues, mira, aquí, este de aquí, el confidencial, por ejemplo, pues sí lo tenemos. Vale, entonces este lo podrías añadir a tu proyecto. Vale, y los que no tenemos, pues sale la campanita
y demás. Haremos una mejora, que es que puedas activar simplemente lo de añadir o lo de la campanita. O sea, estamos acabando de rematar el addon, pero bueno, ya veis, puedes ir navegando por todos los resultados de Google y vas viendo los que hay, los que no hay, cuáles puedes añadir, cuáles no. Entonces, bueno, está ahí esa funcionalidad que ya está disponible, lo podéis. De hecho, no sé si lo hemos añadido, no lo hemos hecho oficial todavía, ¿vale? Pero lo hemos añadido ya en la web y dentro de poco lo anunciaremos. Y la idea es un poco eso, ¿no? Integrar el hecho de que puedes estar navegando en Google o puedes estar haciendo análisis de perfil de enlaces en SEMrush, en Sistrix o en Ahrefs y ya directamente digas, oye, pues este perfil de enlaces de este competidor tiene estos dominios, pues este me interesa. ¿Y por qué me voy a tener que copiar el enlace, irme para allá, pedir lo que me aparezca? Entonces el proceso ya lo haría directamente con el. Muy chulo, Álvaro. Me parece un acierto, está muy chulo. Muy bien. Bueno, ya prácticamente llevamos la hora, pero mira, te hago así como una preguntita más o te tienes que ir ya, tienes algo No, tranquilo. Nada, solo por rascar así un poquito, sé, porque te sigo en Twitter, que el tema de la inteligencia artificial, como que lo vas siguiendo de cerca y demás, a mí es un tema que me apasiona mucho también, porque de ingeniero informático y yo creo que la IA ha venido para revolucionar el mundo más de lo que nos imaginamos y ya nos está empezando a afectar a nivel de SEO. Entonces, tú en tu día a día como SEO, ¿utilizas ChatGPT para ciertas tareas o ciertos proyectos? ¿Nos sabrías dar algunos ejemplos? Pues creo que si no te digo que lo uso para todo, no sé qué decirte. O sea, escribo emails, hago llamadas al API para hacer programas que me hagan acciones. O sea, llevaba sin programar, creo que como 8 años o algo así. Y estoy a tope con Python porque es que la mitad de las acciones que tardaba días en hacer, me programo algo en Python y me lo hago llamando a la API de GPT en nada de tiempo. O sea, yo qué sé, te pongo un ejemplo, ¿vale? Un cliente me ha pedido ahora, tenemos que hacer para un blog un listado de 500 posts con titles, metas, headings y demás. Pues me he hecho un script en Python que scrapea las SERPs y de ahí saca los titles y con eso la IA me genera un título nuevo, un H1, un H2, ¿cuánto he tardado en montarlo? Un día. ¿Cuánto tiempo habría llevado eso? 2 semanas. Entonces, lo uso para prácticamente todo. Excel. Me bajo los datos de Google Search Console. Tengo una tabla de datos. Y le digo, sácame las URLs que tienen anomalías de CTR de estos resultados. Y me lo analiza y me da los esos. Yo que sé, es que no uso. Sinceramente, lo uso para todo. Ahora mismo, bueno, para mí la IA me ha cambiado la forma de trabajar totalmente. Qué bueno, tío, qué bueno. O sea, igual ya hablaremos, pero igual hasta sería brutal que pudieras, en teoría SEO también, dar otra masterclass específicamente de aplicar ChatGPT con varios ejemplos, porque me parece brutal. Y bueno, y además que ha salido, no sé si fue ayer o cuándo, GPT-4, ¿no? O sea, es que es un no parar esto. Sí, no. Tenemos, o sea, dentro de Social Web hemos hecho una sección nueva que es de IA y vamos publicando ahí scripts de estos que te digo que vamos montando, pues para hacer análisis de URLs, para hacer análisis de AT, para generar vídeos por inteligencia artificial. Tenemos un montón de scripts y de prompts ahí que vamos compartiendo. ¿Qué pasa? Que los monté hace un mes, los monté para GPT-3, luego los tuve que actualizar para ChatGPT y ahora ayer salió el API otra vez, que me dieron acceso justo ayer, para GPT-4. Y esto va a una velocidad que no llena. O sea, que... Vale, y tú he escuchado también un poco siempre que hay como algún tipo de revolución en el ecosistema del SEO, pues mucha gente ya se echa las manos a la cabeza, el SEO ha muerto, ya los nichos no tienen sentido porque ya va a haber un chatbot que responde a todo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que al final esto es lo mismo de siempre. O sea, el SEO moría también cuando salían las herramientas de SEO porque te hacían el trabajo. Antes teníamos que buscar enlaces a mano uno detrás de otro y luego aparece una herramienta como Ahrefs o como SEMrush y te nos devuelve todo. O sea, lo único que hacen todos estos, para mí, lo único que hacen es facilitar el trabajo. Ajá. Y hacer que realmente la parte humana se ocupe de lo que es importante, de un nivel estratégico, de un análisis, de un entender a las personas, o sea, vamos a dedicar horas en cosas más productivas que antes las estábamos dedicando en cosas más mecánicas.
una máquina siempre va a hacer mejor el trabajo mecánico que un humano. Y es que lo hemos visto, en la revolución industrial se quedaron millones de personas sin trabajo porque llegaba una máquina y araba los campos. Pero es que, ¿qué sentido tiene que una persona esté arando los campos cuando lo que puede estar haciendo es, como diría Rafa, inventar máquinas, ¿no? O sea, vamos a hacer cosas que realmente aporten una parte intelectual diferencial y no estar agarrándonos a qué bien estoy haciendo mi trabajo, que es escribir 27 veces un type. Eso no tiene, evidentemente. no le aporta valor a nadie. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es subir el nivel intelectual de las cosas que estamos haciendo. Y creo que las herramientas de IA lo que van a hacer es facilitarnos el trabajo. Pues escribir un email, hacer un análisis de datos, montar una web con 4 clics, pues eso pasará, y pasará seguramente en menos de un año. Y simplemente, ¿qué es? Pues encontrar lo que aporta un valor diferencial en lo que estás haciendo. Porque todo el mundo lo hará exactamente igual, todos le darán un clic al botón. Entonces, ¿tú qué haces? Pues lo mismo, tu inteligencia artificial la alimentas de datos de tu expertise que tenías antes, y entonces le das un valor diferencial. O el uso que haces de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de contenidos? ¿Cómo mezclas unas herramientas de inteligencia artificial con otras? O sea, hay gente que es diferencial y hay gente que son borregos que copian unos a otros y que hacen siempre lo mismo. Entonces, cuanto más gente diferencial tengamos, pues más resultados únicos tendremos. Si todos hacemos lo mismo, pues se irá muriendo. Lo que se irán muriendo son los borregos porque no se adaptan a lo que viene por dentro. Yo creo que la gente que lo va a petar es la que sepa de forma ingeniosa e inteligente cómo sacar provecho a todo el enorme poder que nos da la IA. Y también al mismo tiempo pienso que como en toda revolución va a haber mucha gente que se quedan fuera de juego, pero es que a mí el tema de la IA a veces me llama en plan más especulatorio, así más a largo plazo. Digo, hostia, si es que al final que van a trabajar 4 gatos en la humanidad, los que realmente aportan ese valor diferencial, y el resto ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer la gente con sus vidas cuando ya realmente las IAs lo hacen todo? ¿Cómo vamos a dar sentido a nuestra existencia? Hay una charla de Elon Musk muy interesante que viene a decir que lo del saldo en la nómina para todo el mundo, va a haber un momento que se la van a tener que plantear los gobiernos, ¿no? Porque el trabajo lo harán las máquinas o los robots, y entonces, claro, la gente seguirá estando ahí y tendrá que vivir, pero si tu trabajo lo hace una máquina o un robot, o sea, una inteligencia artificial o un robot, ¿qué pasa? Tendrás que seguir viviendo y necesitarás cobrar, ¿no? Pues entonces, supongo que eso, si sigue al ritmo que va, que es una locura, pues acabará pasando muy posiblemente, y habrá que ver cómo cambia todo esto. Estamos en una etapa muy primigenia, habrá que ver qué limitaciones ponen los gobiernos a todo esto. Entonces, bueno, desde luego tenemos momentos convulsos aquí. Sí, porque va a cambiar la realidad de... Y ya te digo, a 10 años vista ni siquiera me quiero imaginar con lo rápido que va esto. Bueno, yo ya es que ha habido un momento, antes pensaba a 10 años vista, ahora ya pienso a días vista. O sea, desde principios de año, si empiezas a mirar, o sea, cualquiera de las herramientas generativas de imágenes. Hoy, hace un rato, compartía unas imágenes que he hecho con la última versión de Midjourney. Es que hace nada estábamos alucinando porque dibujaba, yo qué sé, un oso tocando el piano. Ahora es que te hace una foto exacta de lo que es un oso, cómo toca el piano, o de unas zapatillas de un modelo que te lo has inventado de Nike, o de, yo qué sé, cualquier más. Los textos. O sea, los textos que ahora no diferencias el texto de un humano del texto de una IA. El nivel de detalle que tiene ya y de conocimiento de los diferentes temas es que es brutal. ¿Qué pasa? Que la gente, la gran mayoría, llegará a ChatGPT y le dirá, hazme un artículo de no sé qué. Y entonces todos serán iguales. Sin embargo, si le das una vuelta más, te montas un script que te pase variables, que te scrapee las SEPs, que coja entidades de no sé dónde, y entonces ya harás una cosa diferencial. Y dirás, los contenidos por IA penalizado y han caído un montón de webs. No, la mierda de contenido que has hecho con ChatGPT, que lo único que has hecho es que una IA te escribe un texto, entonces eso es lo que está en lo que ha caído. Pero sin embargo, si usas la IA de una forma productiva, en la que tú le dices exactamente, le dices el contexto, le dices cómo se tiene que comportar, entiendes la intención de búsqueda de la keyword y esa se la pasas, le dices qué tipo de usuario está respondiendo, le aportas valor y contexto, pues ese contenido no caerá, básicamente porque es útil para el usuario. Entonces yo creo que no... el tema es darle una vuelta más a todo. Claro. Buenísimo. Tú, Álvaro, para aprender de todo esto y estar al día, ¿cómo te nutres un poco? ¿Qué le recomiendas a alguna persona que diga, wow, me flipa lo que dice Álvaro, yo también quiero meterme en materia?
Pues yo casi todo lo que leo lo leo en Twitter. O sea, para mí Twitter es cualquiera que coja mis seguidores, los seguidores que tengo, y ahí hay gente que comparte contenido muy interesante. Hay una newsletter de David que estamos hablando que se llama Wipe, que es sobre noticias de IA, que está súper bien, que bueno, estamos comentando a ver si hacemos algo juntos, que está la newsletter de Juan de Useo, tanto de SEO como de IA, que también comparte cosas bastante interesantes. Okay. Luego el canal de los CSV Sí. es un básico, o sea, es Sí. para mí la persona que mejor transmite todo este tipo de conocimientos. Yo creo que un poco con eso... La primera que has dicho, ¿cuál era, Álvaro? Perdona. Se llama Why, la newsletter, WAI. La newsletter está muy bien. Para mí, sin desmerecer el trabajo de nadie, para mí es la mejor newsletter que hay. Muy bueno. No la tenía fichada. Vale, muy bien. Pues muy bien, pues hasta aquí la charla, Álvaro. No tengo más preguntas, pero a mí se me ha pasado, la verdad, muy rápida. Me lo he pasado genial. Creo que has aportado cosas muy interesantes. Y, tío, te agradezco muchísimo que hayas venido por aquí. Nada, yo un placer. Ya sabes que lo que necesites, por aquí estoy, y encantado siempre de compartir un ratillo. Buenísimo. Pues nada, chicos, chicas, acordaros, último recordatorio, este próximo día 22, venir al evento, ¿vale? Álvaro va a comentar el tema de DAT, y aparte pues vendrá otra gente muy top y os gustará muchísimo, así que nada, por ahí ya nos vamos viendo y supongo que ahí nos veremos, Álvaro. O sea que hasta de aquí a muy poquito y nada más, tío. Que tengas un buen día, un abrazo. Un abrazo por Chao.